Por favor, escriba en su cuaderno lengua y cultura, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Ustedes ya averiguaron un poco de esto, lo que yo les mandé a investigar. Así que ahorita vamos a concretar un poquito. Para empezar, lengua y cultura. Vamos nosotros a diferenciar tres términos: lengua, habla y lenguaje. Ponga esos tres en su cuaderno, por favor. Lengua, habla y lenguaje. ¿Subtítulo? No. Vamos a... Usted ponga en borrador y luego lo va a armar en su cuaderno bien bonito, porque yo le estoy diciendo que para ingresar a lo que es el tema de lengua y cultura, primero vamos a aprender a diferenciar estos tres términos para que no se confundan. Lengua. Lengua corresponde al idioma. Es un sinónimo de idioma. Lenguaje es el código de ese idioma, es decir, las letras. Ese es lenguaje. Y el habla es cómo usted se expresa, el vocabulario que utiliza dentro de esa lengua. Simple. Entonces, lengua, que viene a ser el idioma. ¿Cuál es la lengua que nosotros utilizamos? ¿Cuál es nuestra lengua? El español. Español latino. Correcto, el español. Entonces, se Español van a latino. preguntar, ¿y de dónde viene el español? Entonces, vamos con el origen. Póngale a manera de subtítulo o algo pequeño. Entonces, vamos, el origen de nuestra lengua, de la lengua oficial aquí, porque como yo le mandé a consultar, hay más lenguas. El origen de la lengua no está establecido. Hay dos tipos de español. No está establecido Latino y el español. con claridad cómo se originaron todas las lenguas, pero existen algunas teorías que en un principio todos hablaban una sola lengua y al dispersarse, al tener otros ambientes físicos, geográficos, fueron cambiando y evolucionando. Y la otra teoría es que como el hombre tiene la necesidad de comunicarse, pues generaron su propio código, su propio lenguaje para la comunicación, entonces por eso son diferentes. No hay un consenso aún en eso y tampoco nos compete a nosotros. Lo que es importante para nosotros es el por qué hablamos aquí todas las lenguas que les mandé a consultar, que usted sabe que tiene ahí el quichua, A ver, díganme, ¿qué lenguas consultaron? Vamos, revisen su cuaderno y dime por favor, Yamilet, ¿qué lenguas consultaste? El quichua, dicen. Ya, quichua. Alejandro Pinto, ¿qué otra lengua? El sumerio. ¿Él? La lengua sumeria. No, aquí, las que hablamos aquí en el Ecuador, de las nacionalidades, de los pueblos. Yo les mandé a consultar, hicieron un cuadrito. Entonces, el quichua yo también. Pero aparte del quichua, ¿qué otra lengua? El chuar. Ya, el shuar. Safiki, chapalá, esos deben tener. Algunos de esos deben tener. Ya voy a revisar sus tareas que me tenían que enviar. A ver, continuamos. También dice. Claro, sí, muy bien, Sheila. Ya, vamos a continuar. Entonces, todas son lenguas tan diferentes, pero debe tener una razón de esas diferencias. El primer punto es, ¿por qué hablamos español aquí? Y hablamos español, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se introdujo el idioma aquí al continente? Porque nos colonizaron. Los conquistadores españoles. Correcto, desde la conquista española. Ellos trajeron, a más de costumbres, a más de religión, el idioma, que en ese entonces se lo conocía
como castellano, porque se originó en Castilla. Entonces traen el castellano, imparten, ayudan a la enseñanza, pero no es que de linda manera, uno aprendió a las malas. Entonces este idioma también se mezcla con los que se hablaban aquí antes de su llegada, que era algo muy parecido al quichua. Entonces se mezcla, cada región habla una lengua diferente porque precisamente se separaron, se alejaron, formaron comunas diferentes. Por eso, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, no hablan quichua. ¿Por qué cree usted que no habla quichua? Porque se separaron, tienen otras culturas. Porque tienen otra cultura, se desarrollaron de manera diferente, ya hablan guaraní y otros. Entonces, la lengua hace que las culturas entre sí, o sea, una cultura se une, una cultura pueda comunicarse gracias a la lengua y hace que se diferencie de otras. La lengua conviene a ser la parte más importante de una cultura, porque usted como habla, como se expresa, dice bastante de usted. Entonces aquí vamos ya a entrar en una parte que se llama, ahorita les hablé de origen de la lengua, que solo son unas ideas. Y ahora la evolución, si es que yo le digo que se separaron, pero cada una tomó su camino, quiere decir que hablan diferente. Y hablan diferente precisamente porque toman palabras de otros idiomas. Esto se llama préstamos lingüísticos y esto sí va como subtítulo. Préstamos lingüísticos. Póngale, por favor. Préstamos lingüísticos, ¿qué son? Los préstamos lingüísticos son las palabras que se introducen de otro idioma hacia nuestro español. Escriba, por favor, son las palabras que se introducen de otro idioma a nuestro español. Pueden ser textuales o pueden tener traducción. Y dependiendo de qué otro idioma se tome esa palabra, adquieren nombres diferentes. Dependiendo de qué otro idioma se tome esa palabra, tienen nombres diferentes y vamos a ver ahorita lo que son los préstamos. Anglicismos. Anglicismos. ¿Alguien ha escuchado la palabra anglo o anglosajón, música anglo? ¿De qué idioma creen que viene anglicismos? Del inglés. Son las palabras que hemos tomado prestadas del inglés. Anglicismos, palabras tomadas del inglés. Por ejemplo, y ahora las que están muy de moda, que dicen, nos vamos a tomar una selfie, en vez de decir ¿qué? ¿Cómo se traduce selfie? Photoshop. Foto. Una foto, un autorretrato, una selfie, o dicen, mira mi outfit, ¿qué te parece? O shopping. Entonces son palabras que se han tomado de otro idioma, en este caso, anglicismos, del inglés, para que nosotros tengamos ese significado y hablamos y todo el mundo nos va a entender. Por favor, a los 3 ejemplos le añade 5 más de anglicismos. Vamos con la siguiente, galicismos. Galicismos. Son las palabras que hemos tomado prestadas del francés. Galicismos, palabras que hemos tomado del francés.
Por ejemplo, hay una clase de pan. El pan de agua, ¿cómo se lo conoce? Un nombre medio francés. Baguette. El baguette, correcto. Pan baguette, francés. El boutique es francés. Champán. Se escribe champagne, viene del francés, pero ya la RAE lo aceptó como champán, tilde en la A. Entonces, champán son palabras que provienen de otros, o sea, en origen no eran nuestros, no eran españoles. Tomamos de otro para poder expandir nuestro léxico. Vamos con el siguiente, germanismos. Igual le aumenta, por favor, a los ejemplos que yo le doy, le aumenta 5 más. Germanismos. Son las palabras que nosotros hemos tomado prestadas del alemán. Alemán, correcto, sí. Y estas sí no se han podido tomar de manera textual porque el alemán un poquito difícil de escribir, pero se toma una palabra, se la adapta al español y ejemplos de aquí, por ejemplo, brindis. Brindis tiene origen alemán. Bigote, origen alemán. Jabón. Le aumenta 5 más. Helenismos, con H. Helenismos. Son las palabras que nosotros hemos tomado prestadas del griego. Y del griego tenemos una herencia bastante curiosa. La mayoría, por no decir todas las palabras que llevan prefijos, son de herencia griega. ¿Por qué? Porque los prefijos son griegos. Es decir, si yo quiero decir sin forma, ¿cómo digo en una palabra sin forma? Sin forma. En una palabra, John. ¿Cómo? Amorfo. Amorfo. Ah, A es un prefijo. Morfo es forma. Entonces, amorfo. Este tipo de palabras que tienen prefijos son de herencia griega. Vamos otra. Si yo quiero decir 2 colores en una sola palabra. bicolor. Bicolor. Correcto. Bicolor. Otro. Una persona que no sabe leer y escribir, o sea, sin alfabeto. Analfabeto. Analfabeto, correcto. Entonces, Analfabeto. tienen prefijos, son de herencia griega. Usted le aumenta ahí, por favor, 5 ejemplos más. Siguiente. Italianismos. Del Italia. Obvio, del italiano. Son las palabras que hemos tomado del italiano. ¿Qué palabras ustedes han utilizado en italiano? Chao. Ciao, correcto. Chao. Chao. Atenti. ¿Dónde han escuchado? ¿Cómo han escuchado? Atenti. No he escuchado. Atenti, Ecuador. Así, atenti, Ecuador. Vamos. Vela. Atentos. Buenas noches. Atenti. No, buenas noches no es. Vela. Vela, pero no se utiliza bella. Sí, sí puede ser. Vela, bella, bonita. Le aumenta 5 ejemplos más. Siguiente. Latinismos. Latinismos. Son las palabras que hemos tomado del latín. Nuestro idioma, nuestro español, junto con el italiano, con el portugués, tenemos un origen en común y es que es el latín. El latín es el papá del español.
Y la mayoría de palabras que nosotros utilizamos son latinas o griegas. Por eso cuando usted busca una palabra en el diccionario le debe decir de latín, del griego. Es porque son la mayoría. Pero hay algunas palabras que aún se pronuncian en latín y están en este grupo. Por ejemplo, curriculum vitae. ¿Qué es eso? Mande. ¿Qué es el curriculum vitae? Una hoja de vida. Hoja de vida, correcto. Otro, auditorium. Auditorio. Auditorio, claro, está facilito. Corpus Christi. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sí, sí está facilito. Status quo. Status quo. Estado. No. ¿Cómo dice? Status quo. Está oscuro. No. La diferencia de clases, de estatus social. Status quo. Ah, Le pone, por favor, 3 ejemplos más. Vamos. Quichuismos. Con K. Guagua. Quichuismos. ¿De qué lengua hemos tomado estas palabras? Del Quichua. Del quichua, facilito. Quichua se escribe K-I-C-H-W-A. Quichua. Así se escribe quichua. Y ahí también hemos tomado algunas palabras, las que ustedes conocen. Cuando tiene frío, cuando tiene calor, ¿qué dice? Chanchay. Chachay. Arraray, ay, ay, ay. right. Guagua. Igual, la palabra papa es quichua, la palabra choclo, la palabra chagra, Orocho. pachamama, igual se utiliza, tiene un significado Taita. también en español. Correcto. Guagua. Ashku. Perrito. Ah, no, ese no se utiliza mucho, pero... Ajá, no se utiliza. Es decir, nosotros sabemos la traducción, pero no es que se utiliza mucho. Kushki. Mi... Muy Ah, no, bien. ese no es. Vamos con el último. Lo que no tengo. Son arabismos. Arabismos. ¿De qué lengua? árabe. Correcto, del árabe. Muy bien. Árabe. También tenemos una influencia muy fuerte del idioma árabe porque antes de que los españoles llegaran, en España estaban en crisis y la crisis implicaba que muchos musulmanes árabes vivan e invadan ahí, en España. Ellos estaban conviviendo por 500 años en España, entonces el idioma también se mezcló y directamente tuvimos influencia sobre eso. El arabismo, por ejemplo, las palabras albahaca. ¿Qué es albahaca? Una planta. Es una Una marca. plantita que es como de sazón no. para la comida, es bien rica. Albahaca, albañil. Ay, Aceite. este tiene más palabras, de hecho. almohada. Ajá, sí, almohada, correcto. Ojalá. Entonces, usted por favor ahí me averigua y me pone unos 5 ejemplos más. Hay más, obviamente hay más, pero estos son los más importantes, los préstamos más importantes que han hecho que nuestro idioma, que nuestra lengua sea como es ahora. Entonces usted lo que va a hacer es elaborar un párrafo de 5 oraciones donde va a poner por qué cree que es importante que tengamos préstamos lingüísticos. ¿Por qué es importante que tomemos palabras de otro idioma? Por ejemplo, hay muchas palabras que usted utiliza de otro idioma sin darse cuenta. El internet, el mouse, Ciber. Pues, aparte de las redes sociales, obviamente el WhatsApp. Son Wi-Fi. palabras que vienen de otro idioma y nosotros lo utilizamos con una normalidad tenaz. No las traducimos, las utilizamos como están y eso es nuestro español. O sea, Twitter, de hecho, ya se escribe T-U-I-T-E-R. Twitter. ¿Por qué? Porque la RAE
tiene que aceptar esas palabras en el español, porque ya las utilizamos. Así evoluciona el lenguaje. La evolución de la lengua, perdón, la evolución de la lengua se da porque nosotros tomamos otras palabras, otras expresiones, las adaptamos a nosotros y nos comunicamos con eso. Por eso evoluciona la lengua. Ahora bien, la lengua, como les decía, ustedes ya vieron la información que les mandé. ¿Por qué la lengua es tan importante? En el video estaba eso, en el video que les mandé. ¿Por qué la lengua es tan importante? Para poder comunicarse. Para la comunicación, ¿ya? Correcto, pero bien se pueden comunicar con mímica. Es una identidad. Es la identidad, correcto, es la identidad de cada pueblo, de cada comunidad, la lengua. Y también lo que vamos a hablar mañana es que en un mismo idioma, en un mismo español, no todos hablamos igual. Por ejemplo, no hablan los costeños. John Jairo no habla igual a nosotros. Habla raro. Igual Steven, no hablan igual a nosotros. Tenemos un acento diferente, dice. Exacto, el acento. Pero ¿por qué tenemos un acento diferente? De eso vamos a hablar mañana. Usted me va a hacer un resumen de lo que hablamos hoy y uno de lo que vamos a hablar mañana y me envía como una sola tarea. No hoy, una y mañana otra. Una sola por las dos. Mañana 9:40 igual nos vamos a ver. Ahorita, por favor, yo digo su apellido, usted me dice presente, se retira. A menos que tenga una pregunta. No.